Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, de los Estados Unidos pasamos a Francia. Al final del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Es bueno contextualizar, lo que estaba ocurriendo allí era desastroso. La opulencia del reinado, Luis Capet XVI, pues vivía una vida desenfrenada, era un glotón, se casó muy joven, a la edad de 15 años, ¿verdad? Los padres decidieron casarlo con María Antonieta de Austria. Y esta unión pues fue una unión política, no llegaron a consumar el matrimonio inmediatamente, no procrear un hijo, porque tenía una enfermedad particular hasta que se descubrió el asunto, era ridiculizado en Francia. Hubo mucha desigualdad y dentro de ese marco de desigualdad la población comenzó a resentirse, pero también uno de los poderes que estaba allí, que servía de cierto equilibrio, comenzó a protestar y a esto se le unieron más personas. Hubo un hombre que con su poder, su intelectualidad, su poder de oratoria y su intelectualidad, influenciado por hombres de la talla de Rousseau, pues levantaron toda una multitud para afectar y finalmente destituir la monarquía y eliminar de manera cortante esta monarquía, porque este Luis Capet XVI murió en la guillotina y el mismo suceso le ocurrió a María Antonieta y todos sus lujos se fueron a pique y todas sus bebentinas y todas sus comidas y todas sus vanidades perecieron. Llegó el momento de Dios, de la providencia, de apartar ese cuidado, porque como dice el libro de Job, así como Dios le pone límite a la mar, Job dice, Dios le pone límite a la mar, Dios le dice a la mar que se detenga, así la maldad humana se detiene, a donde Dios le dice que se detenga, pues Dios, pues de manera soberana, permitió que hubiese un desenfreno y una incitación a las masas, y así ocurrió. Maximiliano Robespierre, este hombre creía en las libertades, en principio, creía en la igualdad, creía en la dignidad humana, en el valor, estaba en contra de la pena capital o de la pena de muerte. Pero mire usted, todo cambió, todo cambió. Cuando este hombre llegó al poder, en otras palabras, cuando se destituyó la monarquía, él mismo fue el que propuso, el mismo que era amigo del rey en un tiempo, y era enemigo de la pena capital, él mismo propuso que el rey Luis Capet fuera eliminado. Había un bando, había un grupo que entendía que no, que debía dejarse vivo, pero en su sabiduría él decía la permanencia del rey, es decir, que el rey esté vivo, es una evidencia, ¿verdad?, que nos condena a nosotros en los postulados que hemos venido llevando acerca de cambios definitivos y cambios radicales. No fue fácil. Hubo un total desenfreno al entrar a Palacio, al derribar aquellas cárceles que servían para torturas terribles. Entonces le cogieron el sabor o el gusto al asunto y se creó un caos, una anarquía. De ahí es que Robespierre entendió la necesidad de poner aquello en su sitio. ¿Y qué usó Robespierre? Bueno, lo que él tanto había condenado. ¿Y qué había condenado él? Pues el temor, crear el pánico y el temor. Se hizo un experto. ¿En qué se hizo un experto? En temor, en miedo. Si hay un hombre que llevó a la guillotina a una cantidad innumerable de personas, fue Maximilien Robespierre. Triste aquello. El hombre que ideó, junto con otros, los derechos humanos, los derechos del hombre. Aquel hombre que dejó el legado, ese legado maravilloso. Sin embargo, este hombre tenía carencia de temor a Dios. Él procuró la descristianización. En otras palabras, todo lo que sonara a cristianismo lo erradicó. Las calles en Francia que tenían el nombre de San, es decir, identificándose esas calles como cristianas, las eliminó todas. Los crucifijos,
Todo lo relacionado con Dios lo quitó. A los curas lo metió preso y a otros los eliminó. Prohibieron la expresión de adoración, de culto a Dios. En verdad fue totalmente terrible, fue calamitoso aquello. Se hizo, por así decirlo, enemigo de Dios. Su maldad llegó a tal nivel que en un momento determinado el hombre pues decide, porque no era ateo de todo, hacer un culto y con una estatua grande a la que él le llamó la razón. Una estatua a la razón, a la diosa de la razón. Lamentable aquello. En el 1794, el Festival del Ser Supremo, así se llamó, el Festival del Ser Supremo, día establecido por Robespierre para reemplazar a Dios por uno nuevo, la diosa de la razón. Esto llevó a muchas personas a pensar que Robespierre había enloquecido. Y claro que sí, estaba encerrado dentro del juicio de Dios. Ahí se encendió su cólera y su ira. Y cuando ya tenían todo listo para hablar con él, él se presentó con una lista de personas que al parecer pues estaban atentando contra la estabilidad del Estado. Todo el mundo se sentía sospechoso y lo que hicieron fue que lo agarraron, lo encerraron y le dieron pena de muerte, pena capital. Pero antes de quitarle la vida, él, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, juntamente con otros, intentó suicidarse. Otros lo lograron, él solamente se dio un tiro en la garganta y no logró arrancarse la vida o quitarse la vida. Ellos le llevaron a juicio, le cortaron el cabello y lo llevaron a la guillotina. Le dieron pena de muerte, pena capital. La influencia de este hombre en la humanidad ha sido grande, porque de él viene la Revolución Francesa. Y todos esos títulos que fueron quitados, luego entonces, 5 años después, con Napoleón, ¿verdad? Hubo un exceso. No solamente se hizo rey, sino que se hizo emperador, un título supremo, un título mayor. Pero cómo la rueda de la providencia obró. El hombre que había matado a tanto en la guillotina, él mismo fue aguillotinado. No se olvide de lo que dijimos. Con la misma medida con que medís, seréis medidos. Así le pasó a Jean-Paul Marat. ¿Quién fue este? Fue un periodista de aquel tiempo. Promovía la matanza de los adversarios de la Revolución Francesa. ¿Y cómo terminó él? Terminó con una puñalada de una mujer que entró a su casa porque era un hombre que era asequible al pueblo. Esto creó una revuelta. Hoy en día, bueno, después de la Declaración de los Derechos del Hombre, entonces se tenía a este hombre, a Jean-Paul Marat, como un gran héroe por su defensa radical a la Revolución Francesa. Querido amigo, querido hermano, en el caso de los Estados Unidos, su emancipación fue para tener un lugar de libertad donde adorar a Dios. En el caso de la Revolución Francesa, fue emanciparse de Dios. Bueno, todo esto nos enseña entonces a ser cuidadosos y no olvidarnos de lo que dice la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que la paz de Dios sea con usted, gentil televidente, y con toda su familia.